Muy buenos días, el tema de hoy es ¿qué creemos? Vamos al libro de Proverbios, el libro de Romanos, capítulo 10, 13 al 16. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué creemos? Impactante la palabra que nos da hoy el apóstol Pablo, ¿en quién creemos? Porque hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios de las imágenes? ¿El Dios de los milagros? ¿El Dios de las estatuas? ¿El Dios que le rezan otras personas? Hay muchos dioses, la palabra de Dios nos habla que muchos hablan de dioses, le rezan a dioses, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Como hemos visto, el camino, los caminos nos conducen es a Jesucristo. Hay un solo camino al Padre y el camino al Padre es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Por eso cuando miramos a la luz de la palabra encontramos ¿qué creemos? Muchas personas le preguntan, ¿usted cree en Dios? Ninguno le va a decir a usted que no, porque todos dicen sí, yo creo en Dios. Pero vamos más profundo en la pregunta, ¿cuál Dios cree usted? Para que la persona le diga qué Dios cree. Porque hay personas que uno le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. Bueno, ¿en cuál Dios cree? No, yo creo en el Dios invisible. Bueno, ¿qué le habló Dios? No, yo hablo con Dios todo el tiempo. Yo le hablo a Dios, yo tengo comunión con Dios, yo a Él le hablo todo el tiempo. Bueno, ¿usted qué palabra leyó hoy? No, yo no he leído la Biblia. No, a mí no me gusta leer la Biblia. No, yo no la entiendo. Yo la verdad no entiendo nada de la Biblia. Entonces, ¿a cuál Dios le habla a usted? Si realmente usted no conoce de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo nos hace un llamado en el cual nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique, sin haber quien les predique? Por eso el Señor hoy nos hace un llamado a usted y a mí, para que lo conozcamos a Él en espíritu y en verdad, como lo dice en el libro de Juan 4:24. Adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es poderlo conocer a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Ya que el Señor quiere darnos a conocer lo que Él quiere darnos a conocer a Jesús de Nazaret. Ya que la carta a los romanos fue escrita para los cristianos en Roma, ya que en esa época era la capital del mundo, la cuna de la civilización donde estaba el emperador romano. Se había levantado una iglesia en Roma y es a ellos que el apóstol Pablo dirige esta palabra y nos invita a usted y a mí a poner su confianza en Dios, ya que la fe es la base de la predicación y las misiones, en lo que el apóstol Pablo nos enseña, ya que es un proceso en la predicación del Evangelio, que en ese proceso el fundamento importante es la fe. Ya que por la fe es donde usted y yo conocemos y entendemos lo que quiere el Señor para usted y para mí. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 17 de Romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Solamente en usted y en mí la fe nace, surge, se incrementa, se fortalece en oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra de Dios, nuestra fe se incrementa y se fortalece aún más en la palabra y en la oración. Ya que hay un proceso en la predicación en el cual el Señor quiere llevarnos a conocerlo a Él y a entender lo que Él nos quiere dar para cada situación. Ya que cualquier mensaje poderoso que produce una verdadera fe en la vida de las personas es en oír la palabra de Dios. Ya que usted y yo podemos ser verdaderos cristianos, pero lo que sigue a Cristo, solamente el que sigue a Cristo es el que cree y vive en Él, y está la fe cristiana. Y es una fe que debe ser predicada con nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro obrar, nuestras acciones, porque la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos la gran nube de testigos, y es esa gran nube de testigos que nos rodean. Y dicen, pero mire este que es cristiano, pero mire cómo habla, pero mire cómo actúa, pero mire lo que hace. Si eso es ser cristiano, yo mejor no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque usted y yo somos testimonio, y ese testimonio debemos cuidarlo a diario. Si realmente usted y yo nacimos a Cristo Jesús,
Debemos ser esa imagen, porque usted y yo a veces somos Biblias andantes. Y esas Biblias andantes son que muchas personas nos leen a usted y a mí cómo obramos y cómo actuamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas. Si realmente usted y yo somos cristianos, o como dicen algunos, crispetos. Crispetos es porque somos cristianos de iglesia, de domingos, pero entre semanas seguimos haciendo lo mismo, en inmoralidad, en pecado, en mentira, en manipulación, en soberbia, en orgullo, en altivez. ¿Cómo estamos obrando y actuando? Ya que el Señor nos habla en la palabra, por eso el mismo apóstol Juan nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe la que vence al mundo. Por eso esa fe constante, firme, determinante, que se demuestra en usted y en mí por nuestras acciones, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones. Ahí donde realmente se ve que la palabra ha hecho un cambio, ha hecho una transformación en cada uno de nosotros, ya que la victoria sobre el mundo será a través de nuestra fe, de lo que nosotros creamos y tengamos en nuestras convicciones, ya que tener convicciones es estar completamente convencido de que algo es verdad, de que algo es absolutamente cierto, que uno lo que cree de tal manera que está dispuesto a defender lo que cree, sea cuales fueren las circunstancias, estar seguro de lo que se cree. ¿Qué es lo que usted cree? Cree en sus convicciones, en sus decisiones, en lo que el Señor le habla en la palabra, en lo que usted expresa, confiesa y hace. Ya que hay personas que creen, pero no están dispuestas a defender lo que creen, o a proclamar, o a predicar, y aún más, a morir por lo que creen. Pero convicción es más que creencia. Vivimos usted y yo en un mundo rodeados de creencias, pero pobres en convicciones. La gente religiosa, crédula, se congrega, cantan, pero no hay convicción, no tienen convicción. Ya que la iglesia está llamada a avanzar de las creencias. No nos podemos quedar en ese nivel de tradiciones, de seguir siendo unos religiosos más. El Señor quiere que usted y yo seamos una iglesia que le creamos a Él, a Jesucristo, que como tengamos esa convicción en la palabra, porque solo de esa manera venceremos al mundo y el reino de Dios se expandirá por todas partes, siempre y cuando usted y yo lo expresemos. La conquista del mundo será a través de la fe cristiana. Cuando el apóstol Juan nos habla del mundo, no habla de las personas. Está hablando de lo que las personas piensan, de sus filosofías, de lo que ellos manejan, de lo que ellos creen. Por eso ahí mismo el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso hay personas que dicen, pero es que yo con Dios voy paso a paso. Paso a paso. Déjeme que yo voy tranquilo paso a paso. No, la palabra de Dios nos enseña que determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Usted y yo debemos determinarnos, no un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana. O se está en el mundo o se está en la vida cristiana. O se está con Cristo o se está con el mundo. O aborrecemos al mundo y amamos a Dios, o aborrecemos a Dios y amamos al mundo. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él a los tibios los vomitará Dios. Por eso usted y yo debemos determinarnos. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué creemos nosotros? ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos? Porque a veces decimos una cosa, pero nuestros hechos, acciones y palabras dicen totalmente lo contrario. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos lo habla el apóstol Juan. Por eso la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En quiénes? En los que hacemos la voluntad de Dios, los que permanecemos en Él, los que permanecemos en su comunión, en su oración, en la palabra, en conocerlo, en entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor a diario. Pero el problema no está en lo que la gente hace, sino más bien ¿por qué lo hacen? El pensamiento muchas veces persevera, es el pensamiento mundano. Lo que ellos piensan de la vida es lo que llama el apóstol Juan el mundo, y eso es lo que hay que conquistar. El reino de Dios tiene que sobreponerse sobre las ideas mundanas, y eso lo hacemos es a través de la fe cristiana en la comunión de la palabra, porque la Biblia dice que este evangelio será predicado en todas las naciones. Es un mensaje que va más allá de las culturas, traspasa fronteras, las maneras de pensar o actuar, y ese es el mensaje que debemos tener en nuestro corazón. Nadie puede hablar de Cristo sin conocerlo, ya que usted y yo como iglesia estamos puestos en este mundo para predicar lo que creemos. ¿Qué es lo que la gente cree?
La gente dice ver para creer. Todos somos hijos de Dios. Otros dicen por la verdad murió Cristo. Eso es un error, porque Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad. Árbol que nace torcido jamás se endereza. El día de la quema se va el humo. Este es un dicho mundano, diabólico, porque nosotros creemos que puede decir y proclamar que es salvo, no necesitamos que llegue el día de la quema. Por eso debemos encontrar una orientación y una dirección en la palabra, en lo que usted y yo creemos, en la convicción y determinación, en lo que el Señor nos enseña a través de Cristo Jesús. Amén y amén.